Buenas, en este video vamos a empezar con las preguntas que tienen que ver con estadística y probabilidad del modelo de la prueba matemática admisión 2021 que está en la página del Temple. En este video vamos a intentar hacer desde la pregunta 52 hasta la 57 más o menos, así que comencemos. Pregunta 52. El gráfico circular de la figura adjunta muestra los resultados de una encuesta aplicada a 300 estudiantes sobre su nivel de acuerdo sobre la implementación de salas de computación en su colegio. Y nos muestran aquí el gráfico circular. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Entonces, partamos viendo la A. La frecuencia relativa de los que contestan muy de acuerdo es 3 partido en 10. Nosotros tenemos que saber qué significa la frecuencia relativa. Entonces vamos a anotar acá frecuencia relativa. Este valor se calcula dividiendo la frecuencia de un dato en el total de datos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si el dato muy de acuerdo aparece, digamos, 10 veces, entonces su frecuencia es 10. Y digamos que el total de datos son 100, por ejemplo. Entonces 100 sería el total. Entonces con estos datos la frecuencia relativa sería 10 partido en 100, lo que sería igual a 0.1. Entonces con esto espero que se haya quedado más o menos claro lo que es la frecuencia relativa. Ahora, esto está en porcentajes, entonces vamos a escribir acá cuál es la definición de porcentaje, o cómo se calcula, mejor dicho. Y el porcentaje de un dato se calcula con la frecuencia partida en el total de datos, y esto se multiplica por 100. Entonces, si nos damos cuenta, el porcentaje va a ser lo mismo que calcular la frecuencia relativa y multiplicarla por 100, ¿cierto? Entonces, con esto vamos a analizar la afirmación A. Entonces, esto nos dice que la frecuencia relativa de los que contestan muy de acuerdo es 3 décimos. Tenemos que el porcentaje de los que responden muy de acuerdo es igual a 30%. Y esto es lo mismo que frecuencia en el total por 100. Entonces nosotros vamos a intentar despejar este valor de acá, que sería la frecuencia relativa, ¿cierto? Entonces tenemos 30, pasamos el 100 dividiendo 100, y esto es igual a la frecuencia relativa, ¿cierto? Que esto era lo mismo. Luego esto simplificamos los ceros y nos da 3 partido en 10 es igual a la frecuencia relativa. Por lo tanto la A sí es verdadera y la marcamos. Vamos a analizar las siguientes alternativas para ver por qué no son, y de ahí vamos a pasar a la siguiente pregunta. Si quieren se saltan esto y pasan a la 53 de inmediato, pero veamos por qué las otras no son. Entonces, ¿qué dice la B? La frecuencia de los que contestaron ni de acuerdo ni en desacuerdo supera en 8 estudiantes a los que contestaron algo de acuerdo. Entonces, ubicándonos en lo que nos dicen que comparemos los que están ni de acuerdo ni en desacuerdo con los que dicen algo de acuerdo. Y aquí la trampa de esta pregunta es que nos dicen 8 estudiantes, y acá nosotros podríamos ver que hay 8 puntos porcentuales de diferencia, ¿cierto? Porque este es 29% y este es 37%. Pero esto no necesariamente nos dice que son 8 estudiantes. De hecho, no lo van a hacer acá porque el total de estudiantes es 300. Entonces, si nosotros despejáramos esto, como dijimos antes, el porcentaje es igual a la frecuencia partido en el total, ¿cierto? Y esto por 100. Tenemos que el total es 300, es dato del enunciado. Por lo tanto podemos escribir esto, voy a simbolizar la frecuencia como una F en 300 por 100, y esto es 29. Y esto es lo mismo que F por un tercio, ¿cierto? Ahí simplificando el 100 con el 300 nos da un tercio, y este 3 pasa multiplicando y nos va a quedar 29 por 3 es igual a F, y esto nos da 9 por 3 es 27, 87. Entonces, la frecuencia de los que dijeron algo de acuerdo, creo que no me quedó muy bien esa cicla, pero bueno, ese va a ser algo de acuerdo, es de 87. Si hacemos lo mismo con los que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, entonces vamos a tener 37 es igual a la frecuencia partido en 300 por 100. Aquí de nuevo vamos a pasar al final un 3 multiplicando, porque esto es F por un tercio, y nos queda 37 por 3 es igual a la frecuencia de los, les voy a poner NN, y 3 por 7 es 21, y 3 por 3 9, 11. Entonces vamos a tener que aquí claramente la diferencia entre la frecuencia de los que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo y los que están algo de acuerdo
es diferente a 9, ¿cierto? Va a ser la resta entre 111 y 87. No lo voy a hacer yo porque me da flojera, pero ahí se nota que es diferente a 9. Si quieren ver la cantidad que es, lo pueden resolver ustedes. Luego nos dice la C. El nivel de acuerdo de la encuesta es bimodal. ¿Qué significa que sea bimodal? Bueno, la palabra no lo dice. Bi significa dos y modal es de moda. Entonces significa que hay dos modas. Y nosotros acá vemos que la moda está claramente marcada porque la gran mayoría de alumnos respondió ni de acuerdo ni en desacuerdo. Y no hay ningún otro valor que tenga el mismo porcentaje, por lo tanto no hay otra moda. Así que esta tampoco es. Esta habíamos dicho que no era. Y dice, dos estudiantes no contestan la encuesta. Y aquí es la misma trampa que nos habían puesto en la B. Acá estamos hablando de porcentaje, no de cantidades. Entonces, no necesariamente son dos los que no contestan, sino que de hecho creo que van a ser 6. Haciendo este mismo desarrollo que hicimos en este lado, van a llegar al valor, pero 2 sé que no es. Así que se elimina la D. Y así nos queda que la respuesta es la A. Pregunta 53. En la tabla adjunta se muestra la distribución de las edades en años de un grupo de personas y nos muestran esta tabla con diferentes datos. Según los datos de la tabla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Yo en estas preguntas con tablas incompletas lo que les recomiendo es intentar llenar desde un comienzo todos los datos que faltan en la tabla. Entonces, primero nosotros tenemos que saber que esto que dice frecuencia relativa porcentual en realidad es lo mismo que el porcentaje de un dato, o de, en este caso, un intervalo. Entonces, vamos a ver que la frecuencia de datos que están en este intervalo es 8 y el porcentaje de datos respecto al total es de un 16%. Entonces, usando esta fórmula que escribí acá y que habíamos visto en la pregunta anterior, vamos a tener que 16 es igual a la frecuencia en un total que no conocemos por 100. Y vamos a intentar despejar el total. Esto vamos a pasar el total multiplicando, entonces 16 por, lo voy a poner t en vez de total, es igual a 800 y aquí el t es igual a 800 partido en 16 y esto es igual a 50. Entonces aquí voy a anotar que el total es igual a 50. Esto nos va a servir para después sacar los porcentajes. Entonces, en el segundo intervalo lo que nos falta es el porcentaje. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver que la frecuencia es 14, ya vimos que el total es 50 y con esto vamos a poder sacar el porcentaje si multiplicamos eso por 100, ¿cierto? Que es lo que tenemos acá. Acá tenemos que el 50 con el 100 se pueden simplificar y nos va a quedar un 2, así que multiplicamos y nos va a quedar que es 28. Y esto nos queda en 28. Aquí no tenemos nada, así que lo vamos a saltar y vamos a seguir con lo otro. Aquí nos dan el porcentaje y tenemos que sacar la frecuencia. Entonces tenemos f partido en 50 por 100 es igual a 18, que es su porcentaje. Aquí pasa lo mismo, eso se simplifica y queda un 2 y ese 2 pasa dividiendo. Y esto nos va a dar que la frecuencia es igual a 9. Entonces este sería 9. Y finalmente tenemos la frecuencia es 3, el total es 50 por 100 y esto es igual a algo que no sabemos, pero acá resolvemos simplemente, entonces nos queda 3 por 2 y esto es igual a 6. Por lo tanto el porcentaje es 6. Ahora nos falta la franja del medio, ¿cierto? El intervalo desde el 24 hasta el 30. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros tenemos que saber que todos los porcentajes de los datos tienen que ser igual al 100% cuando los sumamos. Entonces vamos a sumar esto, vamos a ver cuánto nos falta para el 100% y ese va a ser el porcentaje de acá. Y mediante la fórmula que tenemos acá vamos a obtener la frecuencia. Entonces, tenemos que 16 más 28 es 44, si no me equivoco. Y 18 más 6 es igual a 24. Y la suma de estos dos es 68. Y 100 menos 68 nos va a dar 32. Por lo tanto, el porcentaje que tiene que haber acá es 32. Como tenemos que el porcentaje de acá es 32, podemos despejar ahora con la fórmula que tenemos. Entonces, frecuencia 50 por 100, esto es igual a 32. Esto es frecuencia por 2, es igual a 32. Por lo tanto, la frecuencia es igual a 16. Y aquí, si queremos ver que lo que hicimos está bien, podemos sumar todo esto y ya sabemos que nos tiene que dar 50, ¿cierto? Entonces, hagámoslo rápido. Esto es 30, más este me da 38, más el 9 de acá me va a dar 47, más el 3 nos da 50. Entonces, efectivamente, los datos coinciden con lo que teníamos. Y ahora vemos cuál de las siguientes afirmaciones es falsa. La marca de clase del intervalo de mayor frecuencia es 27 años. Entonces, ¿cuál es la de mayor frecuencia? Esta de acá. Y la marca de clase es tomar el número de abajo, el más alto, sumarlos y esto partirlo en 2. Por lo tanto vamos a tener 54 partido en 2 y esto nos da efectivamente 27, así que esta es verdadera. Un 44% de las personas tienen menos de 24 años. Entonces, ¿cuáles son las que tienen menos de 24 años? Son las que están dentro de estos dos intervalos, ¿cierto?
porque en estos intervalos no hay nadie con 24 años. De aquí en adelante puede ser que de hecho estos 16 tengan 24 o se repartan entre los números que están aquí, pero no podemos saber nada con seguridad. Estos son los que tienen menos de 24 años sí o sí. ¿Y cuánto suman los porcentajes de estos dos? Bueno, acá lo tenemos 44. Así que esta también es verdad. El grupo en total tiene 50 personas. Bueno, eso lo habíamos visto, lo calculamos al principio y lo confirmamos con esto, así que es verdadero. Exactamente un 38% de las personas tienen menos de 30 años. ¿Cuáles son las que tienen menos de 30 años? Son estos tres de acá. Veamos cuánto nos da. En porcentaje, tenemos que esto, bueno, ya estas dos da 44 y ya tenemos más del porcentaje que nos dicen acá. Así que esta hasta el momento es falsa. Viéndolo, posiblemente la trampa de esta pregunta era que confundiésemos el 38% y sumásemos las frecuencias, porque si sumamos la frecuencia de estos tres, claro, nos da 38, pero eso no es lo mismo que el porcentaje, recuérdenlo. Luego, la E, para confirmar, nos dice que 28 personas tienen a lo menos 24 años, es decir, tienen 24 o más. ¿Y eso cuáles intervalos serían? Serían estos, ¿cierto? Porque acá la más joven podría tener 24, así que todos tienen a lo menos 24. Y si sumamos esto nos da 25 más 3 nos da el 28, así que esta es verdadera. Así que con esto confirmamos que efectivamente la D era la respuesta correcta. 54. En el gráfico de la figura adjunta se muestra la frecuencia acumulada de las alturas en metros de los edificios construidos el último año en una determinada comuna, donde los intervalos son de la forma A, paréntesis cerrado, coma, B y el paréntesis abierto, ¿cierto? Y el último es de la forma paréntesis cerrado, C, coma, D, paréntesis cerrado, es decir, incluye estos dos términos. A partir de la información presentada en el gráfico se construye la siguiente tabla de frecuencias, que es la que tenemos acá, y este es el gráfico. ¿Cuáles son los valores de R, C, T y Q? Entonces, aquí notemos que nos preguntan por la frecuencia, o sea, la frecuencia de cada dato independiente de lo que hayamos contado en los intervalos anteriores o siguientes. En cambio, acá nos dan la acumulada, que es un dato que sí depende de la frecuencia de los intervalos que vengan antes de otro. Por ejemplo, esto quiere decir que en el intervalo desde el 0 al 10, que es el primer intervalo, nosotros tenemos 10 datos. Luego, cuando vemos la frecuencia acumulada hasta el dato 20, o sea, hasta el dato de altura 20, es decir, este extremo del segundo intervalo, tenemos 20 datos. Pero estos 20 datos se calculan sumando estos 10. Es decir, que nosotros desde el 10 hasta el 20 solamente tenemos 10 datos. Porque este intervalo le sumó 10 a los que ya teníamos acá. Por eso se va acumulando, ¿se dan cuenta? Entonces cuando yo veo el tercer intervalo, llevamos acumulado 20. Y además este suma 5. Y en el último intervalo nosotros ya llevamos acumulado 25. Y si consideramos los datos que están en este intervalo, nosotros sumamos 3 y así nos da 28. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer para obtener la frecuencia de un intervalo a partir de la acumulada es ir restando los datos que teníamos hasta antes. Por ejemplo, como dije acá, en el tercer dato, para ver esta frecuencia, tenemos que restar los 20 datos que teníamos acumulados. Y esto nos van a dar los 5 que corresponden al intervalo. Entonces, ahora rellenémoslo. En el primer intervalo no tenemos nada acumulado, entonces no hay nada que restar. Así que la frecuencia es 10. En el segundo intervalo, ¿cuántos datos tenemos acumulados? Los 10 de acá, ¿cierto? Entonces, a este 20, que es la frecuencia acumulada, le restamos lo que teníamos acumulado desde antes de empezar el segundo intervalo, que es 10. Entonces 20 menos 10 nos da 10. Hacemos lo mismo con el tercer intervalo. En este intervalo la frecuencia acumulada es 25, pero antes de eso, antes de empezar el tercer intervalo, ya teníamos acumulados 20 datos, entonces se lo restamos. Y 25 menos 20 nos va a dar 5. Y finalmente hacemos lo mismo con el último intervalo y Q nos va a dar 3. Entonces, ahora tenemos que buscar cuál es la alternativa que coincide con estos valores. Y aquí, bueno, necesitamos que R y S valgan 10, así que la única que coincide es este y confirmamos con que T y Q valen lo mismo. Así que la respuesta es la E. 55. El contador de la empresa de bolsas plásticas Plastibol va a calcular el promedio de gastos por viaje para abastecer las sucursales de distintas localidades que se realizó en un día determinado. Para lo anterior considera solo los datos de la siguiente tabla. Ahí tenemos la tabla. El contador sabe que para calcular ese promedio de gastos por viaje para estas localidades debe sumar el total de la benzina, el total del peaje y el total del mantenimiento y luego realizar una división. Si se considera los datos de la tabla, ¿por cuánto debe dividir la suma obtenida? Aquí la clave de esta pregunta es entender el promedio de qué se está sacando. Y no es tan complicado porque de hecho nos lo dicen, dice, va a calcular el promedio de gastos por viaje, hasta ahí. Entonces lo que él quiere ver es cuánto gasta en promedio por cada viaje. Y para eso lo que tendría que tomar es esa P de promedio, el total de gastos
partido en el número de viajes, que es justamente lo que nos dicen acá, en el numerador, lo que está arriba, tiene que sumar todos los gastos y dividirlo en el número de viajes, porque es lo que quiere ver es cuánto gasta por viaje en promedio. ¿Se dan cuenta? Y esto nos va a entregar cuánto cuesta en promedio un viaje. ¿Ya? Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuántos viajes se hacen? Bueno, la cantidad de viajes va a ser la misma cantidad que el número de localidades a las que se van, ¿cierto? Entonces, a San Antonio es un viaje, a Valparaíso es otro, a Rancagua otro, y a Litueche es otro. Entonces, sumamos esto y nos van a dar ¿cuántas localidades? 4. Entonces, se hicieron 4 viajes. Por lo tanto, hay que dividir por 4 y con esto vamos a tener el promedio de gasto por viaje. 56. En la tabla adjunta se muestran las notas por asignatura obtenidas por Rodrigo Mariel. De ahí nos muestra la tabla. Si P y Q representan los promedios de las notas de Rodrigo y Mariel, respectivamente, R y S son las medianas de sus respectivas notas. ¿Cuál de las siguientes relaciones es verdadero? Entonces, lo primero que quiero dejar claro es cuál es la mediana. La mediana corresponde al dato del medio. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, cuando yo iba en el colegio, a mis compañeros y a mí, de repente se nos enredaba cuál era la mediana y cuál era la media. Entonces yo la forma que tenía para recordarla, aunque es media ridícula, se la voy a decir por si les sirve. La mediana, que es la palabra más larga, se corresponde con la descripción más larga, que es dato del medio. Y la media, que es una palabra más corta, bien, es más corta, se corresponde con la descripción más corta, que es ser el promedio. ¿Ven? Entonces la palabra larga con la descripción larga, corta, descripción corta. Es un poco ridículo, pero si les sirve, mejor se los digo, si no, no lo veis. Entonces, ahora vamos a calcular los promedios. Para calcular el promedio tenemos que sumar todas las cantidades y dividirlos por la cantidad de datos. Y aquí cuántos datos tenemos por cada uno son 5, ¿cierto? Aquí tenemos 5 y aquí tenemos los otros 5, que va a corresponder a sus, valga la redundancia, a sus correspondientes promedios. Entonces, aquí vamos a tener 10, aquí 15, aquí 21 y aquí 25. Por lo tanto, la suma de estos es 25. Veamos cuánto es la suma de lo de Mariel. Hasta aquí tenemos 11, 14, esto es 19,5 y esto va a ser 25. Entonces ya, con que la suma corresponda a nosotros deberíamos ser capaces de deducir que los promedios van a ser iguales, porque el promedio de Rodrigo va a ser igual a 25 partido en 5 y el promedio de Mariel va a ser 25 partido en 5. Y esto, bueno, aquí ya vemos que es lo mismo, pero si no, al resolverlo, nos queda que los dos son 5. Por lo tanto, P es igual a Q. Veamos cuáles alternativas tienen eso, esa y esa. Y ahora tenemos que ver cuál es la relación entre las medianas. Entonces, ordenemos los datos. Para eso hay que ordenarlos de menor a mayor y desde ahí sacar el dato que está en el medio. Entonces, yo aquí en vez de escribirlos todos los voy a enumerar desde el más pequeño al más grande. Entonces, este sería el 1, este sería el 2, el 3, el 4 y el 5. Y en el caso de Mariel tenemos que este sería el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Ven, ahí están enumerados de menor a mayor. Y el dato del medio va a ser el tercero, ¿cierto? Porque es el que está en el medio. En este caso para Rodrigo sería 5 y para Mariel sería 5,2. Entonces, S, que es la mediana de Mariel, va a ser mayor a la de Rodrigo. Y eso sería la C. Pregunta 57. En un liceo se realiza un registro de las masas de los estudiantes de cuarto medio. Si los cuartiles de la distribución de los datos son 75, 80 y 90 kilogramos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones se pueden deducir de esta información? Entonces, como nos entregan cuartiles, yo antes de leer las afirmaciones recomendaría intentar hacer un diagrama de caja. Y el diagrama de caja no es tan difícil de entender. Miren, vamos a tener esta figura. En este lado, en este extremo, va el valor más pequeño, valor pequeño. Y por contraposición, acá va el valor máximo. O sea, el dato más grande. Por ejemplo, aquí sería el estudiante con mayor masa y acá el con menor masa. Luego, en la primera arista de esta caja va el dato del primer cuartil. Y en este dato, en esta línea en realidad de la caja va el dato del tercer cuartil. Entonces, en este caso sería 75 y en este caso sería 90. Y el segundo cuartil, bueno, el segundo cuartil de repente la línea va acá, va acá o acá. En este caso vamos a decir que está acá porque no tengo cómo hacerlo bien proporcionalmente. Y esta línea que va a estar al medio va a ser el segundo cuartil, que es igual a la mediana porque es el dato del medio, a la mediana, y en este caso es igual a 80. Entonces con esto se nos debería simplificar un poco el análisis. Veamos. La mayor cantidad de estudiantes de cuarto medio se concentra entre el segundo cuartil y el tercer cuartil. Esto no es cierto, no tenemos cómo saberlo y de hecho debiese ser falso. ¿Por qué? Porque la gracia de los cuartiles es que te dividen la muestra en 4 muestras más pequeñas
pero con la misma cantidad de datos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 100 datos, voy a tener un cuartil acá, el segundo cuartil acá y el tercer cuartil acá. Y eso significa que dividí los 100 datos originales en cuatro pequeñas muestras de datos. Entonces, esta va a tener 25, esta también y esta también. Y acá nos dicen que entre el segundo y el tercer cuartil se concentra la mayor cantidad de estudiantes. Y eso es falso, porque en realidad acá tenemos solamente un cuarto de la muestra. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es falsa. Veamos qué dice la segunda. Por lo menos un 50% de los estudiantes de cuarto medio tiene una masa de a lo menos 75 kilogramos y a lo más 90. Entonces, nosotros tenemos que el primer cuartil parte en 75 y el tercer cuartil termina en 90, que son los límites que nos dan acá. Y ahora, como les dije antes, en este espacio de acá debería haber un 25% de los datos. Aquí otro 25, uy, se me quedó re feo, aquí otro 25 y aquí otro 25. Entonces, en este caso, sí tenemos que va a haber por lo menos un 50% de los estudiantes. Porque acá tenemos un 25% de la muestra y acá otro 25% de los datos de la muestra. Por lo tanto, juntando ambos, vamos a tener un 50%. Así que es así. La media aritmética de la masa de los estudiantes de cuarto medio es de 81,6 kilogramos aproximadamente. Aquí la verdad es que no tenemos de dónde sacar un promedio, porque ni siquiera sabemos el valor más pequeño ni el valor máximo, entonces ni siquiera como si intentáramos usar marcas de clase podríamos hacerlo. Así que esta no, por ningún lado, así que la alternativa es solo 2. Pregunta 58. La distribución de los sueldos en pesos de los trabajadores de una empresa se muestra en el diagrama de caja de la figura adjunta. Según este diagrama, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera? El rango intercuartil, aquí antes de leerla entera esa afirmación, ¿qué es el rango intercuartil? Entonces, esa va a ser la abreviación. Este rango se define como la diferencia entre el dato que marca el tercer cuartil menos el dato que marca el primer cuartil. Entonces, acá recuerden lo que les dije. Esta línea es el primer cuartil, esta es la mediana o segundo cuartil y este sería el tercer cuartil. Y el dato que corresponde a este es 750.000 y el dato del primer cuartil es 500.000. Y esta resta nos da 250.000. Por lo tanto, el rango intercuartil que nos entrega este diagrama de caja va a ser 250.000. Y ahora seguimos leyendo la alternativa. El rango intercuartil de los sueldos de los trabajadores es 250.000. Entonces sí, ya sabemos que esa es. Luego veamos la siguiente rápidamente. El promedio de los sueldos de los trabajadores es 650.000. Aquí la idea es que nosotros pensáramos que esa línea marca la media o el promedio, pero no es así. Como les dije, lo que marca es la mediana. Por lo tanto, esta no es. La cantidad de trabajadores que ganan entre 300.000 y 500.000 es mayor que la cantidad de trabajadores que ganan entre 650.000 y 750.000. Esta tampoco es. Y lo que nos intentan hacer acá es engañarnos, porque claro, aquí hay más espacio que acá. Pero eso no es así. Acuérdense que les dije que aquí hay un 25%, aquí otro 25%, aquí otro 25% y aquí otro 25%. Entonces esto es lo mismo que tenemos acá. Así que no. Exactamente un 50% de los trabajadores gana 650.000. No, porque esto lo que nos dice es que el dato del medio es 650.000. Pero no significa que todos los que están antes de esto ganan 650.000. Solamente es que nosotros tenemos una lista de datos y el del medio vale eso. Así que está tampoco. Dice un 62,5% de los sueldos de los trabajadores es igual o menor a 700.000. Esto yo realmente no sé de dónde podrían sacarlo, así que no, definitivamente no. Y bueno, ya habíamos visto que la era la correcta, así que estamos listos.